Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. Siguiendo un poquito con el tema de traumatología, ya vimos la anatomía y fisiología de los huesos, porque bueno, más adelante vamos a ver lo que son fracturas, pero antes de ver fracturas me gustaría hablarles un poquito sobre lo que son las heridas y las contusiones, porque bueno, son de las principales lesiones que básicamente son el pan de cada día y hay veces que no sabemos cómo controlarlas. Nos atamos y bueno, hay muchas otras cuestiones que se pueden llegar a realizar. Esto no pretende ser una guía de primeros auxilios ni nada por el estilo. Para ello, pues bueno, existen múltiples guías de práctica clínica. Y como siempre digo, estos videos no son para los profesionales, sino para un estudiante más que nada para adentrarse al tema. Dicho esto, vamos a comenzar con el video. Las heridas y las contusiones. Antes de pasar a como tal las heridas y las contusiones, vamos a hablar un poquito sobre la piel, ¿ok? La piel básicamente hay que recordar que es este tejido, el órgano más grande del cuerpo humano, que incluso llega a pesar hasta un 15% del mismo. Es el que recubre básicamente todo el organismo y básicamente se podría decir que no se destruye, sino que se transforma, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando penetra por las cavidades, pues se va transformando poco a poco en lo que es más, ¿cómo decirlo? Se va transformando en lo que es más mucosa, ¿no? Por cualquier cosa tengo un video aparte también dedicado específicamente a piel. Este simplemente es un repaso muy general para poder entender lo que es las estas partes. También hay que recordar que es un componente inmunológico muy importante, sobre todo recordar esta parte de la microbiota, ¿no? Que nos protege de cualquier infección y además es esta parte en que cualquier alteración de la continuidad de la piel, que vamos a ver más adelante qué quiere decir esto, va a generar una disminución de esta misma microbiota, ¿no? Entonces, básicamente hay que recordar que son tres capas, algunos autores mencionan dos y una última, ¿no? La principal sería la epidermis, que es la más superficial, hay que recordar que es avascular y está llena de melanina. Tiene una renovación constante gracias a sus cinco capas, que bueno, de inferior a superior sería la basal, que es donde está esta división celular, el estrato espinoso, con los queratinocitos, como aquí representa esta pequeña imagen, el estrato lamelar o también conocido como granuloso, ¿no? Por estas células que están llenas de gránulos, el translúcido y finalmente el córneo, ¿no? Que este córneo básicamente son células muertas llenas de queratina, que básicamente van a ser estas células que son las que se van a estar renovando y es lo que conocemos como piel muerta al final de cuentas. Hay que recordar también que esta zona tiene ciertos corpúsculos y terminaciones libres, aunque los corpúsculos son más de esta zona de la dermis, pero bueno, va a tener terminaciones libres que ayudan a la transmisión de impulsos y a la propiocepción, ¿no? Como los nociceptores o los termorreceptores que nos sirven justamente para retirar la mano cuando nos cortamos, nos lastimamos o nos quemamos. En cuanto a la siguiente capa, que es la dermis, está por debajo justamente de la epidermis. Esta sí es vascular, está llena de colágeno. Y bueno, si recuerdan el video pasado mencionábamos que el colágeno tipo 1 era el que pertenecía directamente a lo que es el, el hueso, el colágeno tipo 2 al cartílago y el tipo 3, bueno, distribuido de mayor manera, ¿no? El 4 y el 5 también en esta posición. Pero grosso modo, esta está llena de colágeno y va a tener dos zonas, una dermis papilar y una dermis reticular, ¿no? Que la dermis papilar es esta que forma papilas, recordar que las papilas son estas pequeñas estructuras que se ven aquí, que pueden ser únicas, o sea, de una nada más, o dobles, así como esta que se ve aquí, que es doble. Estas pueden estar llenas de múltiples cosas como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y demás. Y cuando están llenos de nervios van a ser corpúsculos nerviosos al final de cuentas, ¿ok? También es importante decir que, les digo, está llena de crestas y van a ver una dermis reticular, ¿no? Que esta dermis reticular básicamente son redes de tejido que ayudan a la elasticidad de la piel, que además toda esta dermis le va a permitir a la epidermis tener sus nutrientes, ¿no? Porque esta dermis es vascular, es decir, está llena de vasos sanguíneos
mientras que la epidermis es avascular, no tiene vasos sanguíneos, pero toda su nutrición le llega a través de la dermis gracias a la difusión. También es importante recordar que existen múltiples estructuras asociadas que sobre todo están en esta zona de la dermis, como cual, pues bueno, los puse hasta abajo, ¿no? Pero principalmente podría ser lo que es la glándula sudorípara, que es la que vemos aquí, por ejemplo, la glándula sebácea, que está siempre asociada con un folículo piloso, el mismo folículo piloso, el pelo, recuerda que no es lo mismo, con sus 3 capas, ¿no? Y qué más, bueno, los nervios que también pueden estar en esta porción, el músculo erector del pelo que también se asocia al mismo pelo, ¿no? Y bueno, otro tipo de estructuras que están dentro de esta misma dermis. Aquí lo importante es recordar que la piel es la barrera protectora principal del organismo, ¿ok? Está llena de lo que es microbiota que nos ayuda y nos protege contra enfermedades, y además la misma piel y justamente este estrato córneo es el que no permite que los líquidos del exterior entren ni que los líquidos del interior salgan, ¿ok? También vamos a tener una hipodermis que muchos autores ya le denominan como tejido celular subcutáneo, que básicamente se llena de adiposidad, es decir, de grasita de tejido adiposo, pero puede llegar hasta las zonas profundas como las fascias profundas de revestimiento o subserosas, es decir, todas estas fascias que recubren, por ejemplo, a las vísceras, a los músculos y a otro tipo de estructuras, como, no sé, el epiplón y cualquier otro tipo de zonas, ¿no? Sobre todo estas fases de revestimiento que están dentro del organismo. Y también recordar que existen anexos de la piel, como lo es el pelo, que ya mencionábamos un poquito, aunque bueno, es muchísimo más tupido en otras zonas que en otras, ¿no? Al final de cuentas, las uñas, que bueno, se dividen en este cuerpo, en esta matriz, en el borde externo, y que crecen hacia lo largo, ¿no? Y otras, como lo podrían ser también las glándulas, ¿no? Las sudoríparas, las sebáceas, las mismas ceruminosas, las de Cooper, etcétera. O sea, básicamente al final de cuentas lo que ocurre con la piel es que es una barrera, repito, es una barrera protectora que se va a ver lastimada o dolida cuando hablemos un poquito más adelante de lo que son las lesiones a través de la piel, que serían las heridas y las contusiones. Tengo un video especial de piel por si lo quieren ver, ahí les explico a profundidad todo lo que es este órgano, ¿ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente sobre algunos principios de los traumas. O sea, traumatología es aquella ciencia, estudio de, y traumas, golpes, ¿no? El estudio de los golpes. Al final de cuentas, un trauma va a ser todo agente externo brusco que cause un efecto nocivo sobre una zona del organismo. O sea, todo aquello que genere un daño en cualquier región del organismo va a ser un trauma. Los principales van a ser los mecánicos, los químicos, los físicos y los biológicos. Aunque aquí entra, o sea, por eso tiene un asterisco que ahorita les voy a explicar mejor. Entre los mecánicos creo que son los más conocidos, que serían los golpes, ¿no? Caídas, golpes, cortadas, choques, o sea, etcétera, etcétera. Incluso cuando existe un accidente, por ejemplo, a nivel de carros, por ejemplo, se habla de un paciente politraumatizado, ¿no? Que tuvo un latigazo a nivel vertebral, específicamente a nivel de las cervicales, que ya tuvo una lesión a nivel costal, de escápula, incluso, o sea, ya son múltiples factores que entran aquí, ¿no? En cuanto a los mecánicos, serían principalmente los golpes, estos golpes que tienden a producirse de múltiples formas. Entre los químicos, sustancias, el ácido, combinaciones raras, gases, etcétera. O sea, todo aquello que nos dañe, pues bueno, puede generar este tipo de estructuras. En cuanto a los físicos, principalmente serían los de energía, ¿no? Como la electricidad, el quemarse, es decir, todos estos mecanismos que se producen de manera física y que tienen una repercusión en todo el organismo. Por ejemplo, la electricidad, ¿no? Que nos puede quemar por completo una extremidad o que simple y sencillamente nos mata, nos puede detener el corazón, afectar el sistema nervioso, o sea, es un montón de probabilidades que puede llegar a existir. Y los biológicos, aunque realmente los biológicos estaremos hablando de químicos, de infecciosos, perdón, virus, bacterias, todo eso, también entra dentro de esta forma, ¿ok? Aunque tiene un pequeño asterisco porque estos como tal no serían tanto un trauma, porque un trauma es más sobre este agente externo brusco, ¿no? Y a veces los biológicos
no son tan bruscos en este caso. Pero también pueden generar algún tipo de lesión a nivel del organismo, y también en factores biológicos puedan entrar aquellos fármacos, aquellas condiciones propias del ser humano que pueden llegar a generar una lesión a nivel de los tejidos porque los hace más débiles, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis, el uso concomitante de corticoides, etcétera. Hay que entender también que existen varias clasificaciones de los traumatismos, ¿no? Algunos incluso le dirían como simples, complejos, aunque eso ya es una clasificación antigua. Abiertos, cerrados es lo de hoy. También hay múltiples tablas de clasificación. También si fue de bajo impacto, de alto impacto, de mediano impacto. Cómo fue el traumatismo, el mecanismo de trauma. O sea, si fue un impacto de bala, un impacto de mordedura, no es lo mismo, no es el mismo tratamiento. Si fue un impacto de un cuchillo o un destornillador, por ejemplo. O sea, es completamente distinto y por eso es importante clasificarlo de múltiples maneras, ¿ok? Más adelante vamos a ver una pequeña mini clasificación que se puede llegar a dar. En traumatismos, pues bueno, pueden ser abiertos o cerrados. Y de hecho de esto depende la diferenciación entre heridas y contusiones. Las heridas, ahorita vamos a ahondar más sobre eso, pero grosso modo son todas aquellas lesiones abiertas, es decir, con pérdida de la continuidad de la piel, ¿ok? Y las cerradas son todas aquellas contusiones, es decir, una lesión, pero donde no hubo una ruptura de la piel. Estos traumatismos, si son abiertos o cerrados, básicamente dependen de la elasticidad del tejido, es decir, dependen qué tan elástico sea la zona en donde se afectó, del impacto y la dureza producidos, es decir, con qué fuerza y cómo se produjo. No es lo mismo, por ejemplo, un cuchillo que penetró o que se golpeó con el mango a un cuchillo que entró con toda la punta, ¿no? O sea, y la fuerza no es lo mismo, o un cuchillo que apenas entró a uno que entró por completo y hasta cortando vísceras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es el impacto y la dureza que se van a producir en el organismo, al final de cuentas. Y aquí entra otro tipo de clasificaciones, como bueno, como lo que es la conmoción, la necrobiosis o la necrosis, es decir, cómo está el tejido. Si solo se conmocionó, es decir, si solo hubo una pequeña contusión en donde solo fue el golpe, hay equimosis, que vamos a ver más adelante qué cosa es equimosis, o hubo hematomas, es decir, se quedó cerrado el tejido. Si hay necrobiosis, es decir, si ya el tejido está a punto de morir, pero todavía existe una pequeña luz de esperanza para salvarlo, o si ya está necrótico, ¿no? O sea, si murió el tejido gracias al impacto, si se quitó por completo el tejido, o sea, etcétera. O sea, aquí ya el momento en el que nosotros estemos realizando una maniobra dentro de un traumatismo, de una herida o de una contusión, depende muchísimo de todo lo que ya se mencionó y obviamente de la historia clínica, ¿no? Lo más importante aquí sería no preguntar rápidamente cuántos focos tiene el paciente, pero pues sí sería bueno preguntar cómo fue el mecanismo, qué pasó, dónde fue, y aquí entra un trámite también médico legal, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, los impactos de bala, todos deben reportarse, los impactos por cuchillo también en múltiples ocasiones, o sea, estos casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia en general, o sea, etcétera. Todo esto debe ser un mecanismo médico legal muy bien redactado. Existen otras clasificaciones para lo que son los traumatismos, como les decía, alta, baja o mediana energía. Si fue de alta energía, bueno, un choque de carros durísimo, una caída de un edificio, etcétera. Si fue de mediana energía, pues bueno, tal vez un choque de una motocicleta, de una bicicleta, una caída desde un primer piso, por ejemplo. Es algo no tan, o sea, sí fue grave, pero no tanto como una caída de muchos pisos o de un paciente politraumatizado. Y de baja energía, pues es básicamente, por ejemplo, una caída sobre el mismo centro de gravedad, que de hecho este tipo de baja energía lo vamos a ver muchísimo en las fracturas, que vamos a ver más adelante, pero estas fracturas sobre todo osteoporóticas, ¿no? Cuando veamos que hay, sobre todo mujeres, por esta parte de la menopausia, que es un factor muy común para lo que es la osteoporosis, pues lo que ocurre al final de cuentas con ellas es que una caída de un nivel, incluso no tan alto, de su misma altura,
puede generar repercusiones graves, e incluso por ejemplo en cadera, ¿no? Y demás. Entonces esas serían las clasificaciones, también el estado original del tejido, y bueno, aquí les puse un ejemplo de algunas lesiones que pueden pasar, por ejemplo una luxación, un esguince. Luxación es la que se conoce como que se zafó, ¿no? de la articulación. Dislocación es cuando ya se sale por completo, y fracturas, ¿no? Que este tipo de fracturas las vamos a ver muchísimo más adelante cuando las estudiemos a fondo, ¿ok? Bueno, aquí vamos a empezar con las heridas. Y primero que nada me gustaría darles una pequeña definición de lo que es una herida. Una herida es aquella pérdida intencional o accidental de la solución de piel o mucosas. Repito, pérdida intencional o accidental de la solución de piel o mucosas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como veíamos anteriormente, la piel es una barrera que nos mantiene protegidos del exterior. Entonces, todo aquel mecanismo que rasgue la piel, que dañe la piel, que penetre la piel, o sea, que genere una herida abierta, o sea, va a ser una herida al final de cuentas, ¿ok? Y ojo, eso es importante, si es intencional o accidental, ¿no? O sea, hay que ver estas partes, por ejemplo, si fue un mecanismo de suicidio, de querer suicidarse, un mecanismo de defensa, o sea, cómo ocurrió esa lesión, qué tanto tejido se ha perdido, o sea, eso es muy muy importante para poder clasificarlo de buena manera. Entonces, si es intencional o accidental, y bueno, solución de la piel o de mucosas, ¿no? Esta pérdida de la continuidad, al final de cuentas. Ahora, podría ser, su clasificación la verdad es que es bastante amplia y es aquí donde nos vamos a meter poco a poco. Lo importante es saber que una herida debe tener su nombre y su apellido, ¿no? O sea, es una herida en el brazo derecho, por ejemplo, a nivel del tercio medio, del antebrazo, por ejemplo, del antebrazo derecho en su tercio medio, de tipo contus, etcétera, ¿no? O sea, ya vamos a empezar a ponerle nombre poco a poco, pero esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos practicando mejor. Su clasificación va a depender de muchos factores. Aquí vamos a empezar a hablar de algunos. Según la dirección puede ser longitudinal, es decir, que siga esta línea de así, ¿ok? O sea, que venga completamente recta, por ejemplo aquí, chunk. O sea, así, recta, pero en un sentido vertical. Eso es lo que se conoce como longitudinal. Otra puede ser transversa, que es que se atravesó por completo, así como esta que está aquí, ¿no? O sea, esto, así, chuc, cortado de una manera recta, por decirlo, pero en un trazo horizontal. No es vertical como la longitudinal, sino que va a ser horizontal. Esto es lo que conocemos como transverso, ¿ok? O también puede ser oblicuo, que es básicamente una combinación entre ambas, porque va a ser como en diagonal. Eso quiere decir oblicuo. También cuando veamos fracturas hay trazos muy similares. Otro tipo de direcciones que son más, incluso un poquito más complejas, pueden ser las arqueadas, es decir, que venga como que inicia aquí y termina otra vez en la misma línea, pero hizo toda una curvatura aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando es un movimiento como de una curvatura que hizo el brazo, ¿no? O sea, que se terminó cortando pero como hacia adentro, entonces como que se metió. Una que es estrellada, que podría ser justamente como que con muchos picos. Lineal, que tiene mucho que ver con esta parte si es longitudinal o transversa. Irregular, incluso cuando simple y sencillamente ya no tenemos una forma característica, u otros tipos de direcciones que pueda presentar el trazo, ¿no? Por ejemplo, si fue penetrante, si fue lacerante, o sea, cómo fue, ¿no? Al final de cuentas ese trazo. Ahora, según la etiología, es decir, el agente causal, también es importante mencionarlo. Si fue quirúrgica, es decir, hecha con bisturí, en un ambiente adecuado, con buena esterilidad, con, o sea, una zona séptica, una zona quirúrgica, básicamente, la vamos a denominar como una herida quirúrgica. Pero esta herida quirúrgica, bueno, ¿cuáles son sus características? Que sí sangra muchísimo, pero que es profunda, pero que está controlada, ¿no? Al final de cuentas, eso es una herida en un ambiente quirúrgico. Contusa, que bueno, una herida contusa es aquella herida que se ha producido por un objeto romo. Un objeto romo es todo aquel objeto que no tiene punta, por ejemplo, podría ser como un martillo que no tiene punta como tal.
En la parte que le pega al clavo, ¿no? Porque en la de atrás donde se sostiene el clavo, pues hay una punta. Pero en la parte que le pega al clavo, pues es obviamente romo. Y ahí donde pega, pues bueno, puede ser contuso. Y si recuerdan, la definición de contusión es aquella lesión que no tiene pérdida de la piel. Entonces esto sería como que queda todo morado, ¿no? Como comúnmente se le dice, pero en realidad es equimosis, así se llama. Y bueno, toda esta zona de aquí. También puede hacer una escoriación, que la escoriación lo que tiene es que arde muchísimo, arde mucho. ¿Por qué? Porque es las raspaduras que nosotros conocemos, ¿no? En los niños o cuando jugamos, por ejemplo, en una cancha sintética o en cemento o demás y nos caemos, pues bueno, hay un raspón que en realidad es una escoriación porque como que se escorió tantito la piel, es decir, como que si lo hubieran barrido, más o menos queda así. De hecho, déjenme ver si la tengo aquí. No, bueno, pero es como ese pequeño raspón que puede llegar a haber, ¿no? Laceración es aquella lesión producida que por lo regular genera muchísima hemorragia y sobre todo la escoriación, no. La laceración sí puede llegar a producir mucha sangre y sobre todo es producido, así como se ve aquí, por un objeto cortante dentado. ¿Ok? Sobre todo es un objeto dentado, así como un pequeño cuchillo para carne, que ya ven que es básicamente como con dientecitos, un serrucho y demás. O sea, todo lo que sea dentado nos va a producir una lesión de tipo lacerada. Otro tipo puede ser por arrancamiento o abulsión, que básicamente es esta que está aquí. Esta que está aquí, perdón. Que es justamente arrancamiento y abulsión. Algunos la consideran sinónimos, otros no. El arrancamiento podría ser como esta parte de amputación en donde se va piel, se va tejido celular subcutáneo, se van vasos sanguíneos, se va hueso, incluso obviamente se va músculo. Y estas son muy peligrosas porque, bueno, justamente como les digo, se van vasos sanguíneos, entonces pueden llegar a jalar incluso muchísimo más y ahí sí, pues, se puede desangrar el paciente, ¿no? Si es un dedo, por ejemplo, pues bueno, puede controlarse de cierta manera como se ve aquí, pero por ejemplo, si fue todo el brazo, ¿no? Por ejemplo, por una... que se trabó en una máquina y se jaló por completo el cuerpo, pues bueno, por ahí podría ser muy peligroso. La otra es la abulsión, que la abulsión es muy similar, pero es sobre todo cuando se va una gran cantidad de tejido, pero sobre todo queda todavía pegadita, es decir, el arrancamiento es cuando ya se quita de una vez ese pedazo de tejido, es decir, se cae por completo el pedazo de piel con músculo, con vasos sanguíneos y demás, pero la abulsión es aquella donde todavía se ha quedado pegado un pedazo pues del cuerpo, ¿no? Un pequeño pedacito de piel y demás. Esto es muy común sobre todo en mordeduras, ¿no? Porque vemos que la mordedura es súper irregular, entonces agarra y cuando agarra como que lo rasga por completo y van a haber pedacitos todavía que van a estar pegados. Sin embargo, en el caso de las mordeduras es importante saber que no se deben suturar, que deben de permanecer abiertas y que se debe de realizar la quimioprofilaxis adecuada, ¿no? Que sería esta parte de prevenir cualquier otra herida o perdón, cualquier otra infección o sobreinfección que llegue, ¿no? Y por arma de fuego, que bueno, el arma de fuego también es bien interesante saber que existen ciertos anillos dentro de la misma arma de fuego y que estas son súper importantes en el aspecto legal. Toda arma de fuego debe reportarse, ¿no? Entonces va a estar el orificio de entrada, por ejemplo, tatuajes de pólvora, que quiere decir esto, que es básicamente toda esta zona donde la pólvora pues ha dejado como su señal, este ahumamiento que es parte de la misma piel quemada, ¿no? O sea, porque entra con una fuerza y un calor enorme una bala, entonces está con este ahumamiento, el chamuscamiento que bueno, básicamente es parte de lo mismo, de esta zona de piel con cierta necrobiosis y quemada, un anillo de contusión, el anillo de enjugamiento, que es básicamente este anillo principal en donde fue la lesión, el anillo de contusión, que es todo aquello que rodea, porque bueno, la piel al final de cuentas sí quedó quemada, pero también, o sea, es esta parte que veíamos anteriormente, ¿no? Necrosis, necrobiosis y la contusión, entonces tenemos una parte contusa y una parte ya con necrobiosis, y pues el orificio como tal, aquí hay que ver, y es bien importante saber, que básicamente esta es una pérdida de la resistencia de la piel, ¿no? O sea, básicamente la elasticidad se ve superada por muchísimo y es ahí donde puede penetrar el objeto. Es importante reconocer si existe un orificio de salida o un orificio, o si no hay orificio de salida, ¿no? Saber orificio de entrada, orificio de salida, y sobre ello intentar realizar un pequeño cálculo de la trayectoria que pudo haber seguido la bala, porque esto nos va a guiar en el tratamiento y sobre todo en el pronóstico de nuestro paciente.
Ahora, también la evolución es importante empezarla a ver. Es decir, cómo va cambiando mi lesión. Es decir, por ejemplo, puede ser una evolución cerrada, que es contusa, que sea limpia. Sobre todo en limpias serían aquellas que tengan menos de 6 horas, producidas en un mecanismo que no sea tan complejo y también en un ambiente relativamente estéril, ¿no? O infectadas, que infectadas son aquellas lesiones mayores, independientemente del mecanismo, mayores a 6 horas, ¿ok? Incluso algunos dicen de 6 a 8 horas, pero lo tomemos como 6 horas, ¿no? Como ser un poquito más estrictos. Toda aquella lesión mayor a 6 horas se considera como infectada. La lesión abierta, que es lo que conocemos como herida, ¿no? Con esta pérdida de la continuidad de la piel. Una lesión que puede ser granulante, es decir, que ya el tejido granuloso empieza a salir, epitelizada, como que quiere empezar a esta costra, o cicatrizada, que pues bueno, ya se compuso, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería como la evolución que puede tener una herida. Es decir, desde distintos tipos de mecanismos va a depender el cómo la herida puede empezar a evolucionar. Si por ejemplo fue una herida lacerante, pues va a ser muchísimo más tardada que una herida, no sé, punzante. Pero la probabilidad de que la herida punzante haya perforado vísceras es muchísimo mayor que la de la herida lacerante. Entonces, es una cuestión de empezar a observarlo y de empezar a decir, pues bueno, esta herida puede provocar esto, puede provocar lo otro, entonces yo debo de verlo desde esa perspectiva para que no exista ninguna complicación mayor. La profundidad, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Puede ser una simple excoriación, es decir, que es ese simple raspón del cuerpo que arde muchísimo, pero no hay una lesión vascular importante, no hay un riesgo de infección muy grande, pero pues sí le duele al paciente, ¿no? Superficial, o sea que solamente, ojo, no confundir excoriación con herida superficial. La excoriación es esta herida que fue un raspón donde hubo pérdida de la continuidad de la piel, pero la superficial es una pequeña cortadura que realmente quizás solo afectó epidermis, ¿no? O sea, ya no penetró más allá y que bueno, por lo tanto no es necesario de tratarlo con tantas cosas, mucho menos con antibióticos y el riesgo de infección es bajísimo, ¿no? O sea, lo único que generas es una alteración de la microbiota. Profundas, que básicamente esta profunda es básicamente la lesión que se genera por un objeto punzante, sobre todo, que entra al organismo y bueno, al final de cuentas va a entrar más que la herida superficial y bueno, sí puede llegar a tocar hasta lo que es la dermis, incluso más, ¿no? La penetrante es aquella lesión que básicamente tiende a entrar, como su nombre lo indica, a alguna víscera, ¿no? Alguna víscera, alguna cavidad, o puede llegar a tocar incluso hasta una fascia. Esta herida penetrante es muy común cuando se utilizan mecanismos agudos, delgados y largos, como un destornillador, por ejemplo, o un clavo es lo que se consideraría como esta herida penetrante. La perforante, ahora sí, esta penetra por completo a lo que es una víscera y esta es muchísimo más peligrosa porque, bueno, aquí ya estamos hablando de que la víscera o el órgano cual sea que haya sido afectado va a estar comprometido, ¿ok? Y la otra sería por empalamiento, que bueno, básicamente sería cuando existe una varilla, por ejemplo, que se clava en todo el organismo, un palo que se clava en el organismo y demás, sería esta parte del empalamiento. Ahora, según el grado de contaminación, nos vamos a dar cuenta que existen 3 tipos de lesiones, ¿no? Estéril, contaminada e infectada. Y bueno, esto se va a dividir poco a poco. Entonces, en estéril, pues bueno, sería esta herida quirúrgica que puede llegar a presentarse en muchas ocasiones. Pues por heridas, por cirugías normales, ¿no? Que son tratadas en un ambiente controlado, que están siendo monitorizadas, que van a ser cerradas de forma adecuada. Y todo lo que conlleva lo mismo, ¿no? Y ahora, una herida contaminada, como les digo, es toda aquella mayor de 6 horas. Algunos autores dicen que 8, pero la mayoría de los libros, específicamente los de cirugía, mencionan que toda herida mayor a 6 horas debe considerarse como contaminada. También toda aquella herida que no importa que sea menor de 6 horas, pero si fue por mordeduras,
también se considera como una herida contaminada, sobre todo porque, bueno, en la boca de los animales e incluso de las personas, porque hay personas que muerden, ¿no? Y lastiman, hay muchísimas bacterias que pueden llegar a penetrar en el organismo. Y traumáticas, que son todas aquellas lesiones que, bueno, pueden ser por, que ya veíamos, ¿no? Laceraciones, excoriaciones, pero, bueno, excoriaciones no, laceraciones, punzantes y demás que sean ya muy profundas, ¿no? Estos son los criterios de la contaminación. Primero, que sean mayores de 6 horas. 2, que sean por mordeduras. O 3, que sean traumáticas, mayores de 6 horas o que tengan un riesgo de infección altísimo, ¿no? Y en cuanto a heridas infectadas, vamos a darnos cuenta que existe una clasificación, que son 4 estadios o 4 grados de las heridas infectadas. Aquí tenemos un pequeño cuadro que lo resume y aquí les voy a explicar un poquito mejor, ¿no? En cuanto a las heridas de grado 1 se consideran heridas limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que son heridas que están ya cerradas, están desinfectadas. Su riesgo es solamente del 2% y sobre todo por gram positivas. Y como dice en este pequeño cuadrito que les puse aquí, no son traumáticas, sobre todo fueron, por ejemplo, o sea, no son traumáticas en el aspecto de que no son tan fuertes, tal vez fueron por una pequeña cortadita, o ya pasó, ya se controló todo eso, y bueno, ya no hay inflamación, y obviamente no va a haber ninguna afección a nivel de ningún tracto profundo, ¿no? Tanto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario, o sea, todo va a estar bien. En el grado 2 va a usarse o se va a conocer como limpia contaminada. Aquí sobre todo el riesgo que va a tener de infección ya es más alto. Ya es un riesgo del 5 al 15%. O sea, ya no es el 2%. Aquí tienes 5 de 100 o 15 de 100 que te puedes infectar. Aquí se pueden usar antibióticos, aunque lo recomendado es que todavía no. Y sobre todo esto puede relacionarse con este costo-beneficio, ¿no? Es decir, qué tan rentable me sería, pues, realizar este tipo de, o usar profilaxis, ¿no? Como les digo, se llama limpia contaminada y aquí ya hay una mínima contaminación de lo que es un tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Sobre todo es muy común en cirugías de tracto biliar, de apéndice, de vagina o de orofaringe, ¿no? Que pueden contaminarse de gran forma, pues por toda la flora que vive en la microbiota que vive en este tipo de lugares. El grado 3 es aquel que sea menor de 6 horas, pero que ya presenta una infección aguda o síntomas claves de infección aguda, o que el riesgo de la infección sea muy grande, ¿no? Sobre todo esta parte de las 6 horas, hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí la profilaxis de los antibióticos ya es necesaria, ya se recomienda y ya empieza a existir inflamación aguda. Sobre todo esto nos quiere dar a entender que el riesgo es mayor al 15%, ¿ok? Este es un trauma mayor durante la cirugía o en general un trauma mayor. Hay una contaminación severa de los tractos, tanto gastrointestinales. Esto es hablando un poquito de cirugía, o sea, cuando se contagia o se contamina, mejor dicho, algún tracto interno. Y bueno, también fue por una herida traumática muy reciente que puede tener este tipo de lesiones. Y ya el grado 4 es cuando básicamente ya están muy infectadas las lesiones, son mayores a 6 horas, fue por mordedura tanto de un animal o como de un ser humano. Hay microorganismos atípicos incluso, es decir, o sea, ya no encontramos mecanismos de la microbiota, es decir, ya no encontramos Staphylococcus aureus ni nada por el estilo, sino que empezamos a encontrar pseudomonas, por ejemplo, o cualquier otro tipo de bacteria que ya no es propia de nosotros. Tenemos pus, tenemos abscesos, y el riesgo que vamos a encontrar o que vamos a tener del mismo va a ser mayor al 30%. Este tipo de lesiones se denomina como sucia infectada. Y ya, como les digo, son heridas traumáticas no recientes, es decir, mayores a 6 horas. Esos de ley ya van a estar infectadas. Hay una desvitalización tisular, como les decía, la necrosis, o todavía puede llegar a estar en necrobiosis. Hay cuerpos extraños, incluso que ya están ahí almacenados, o también que fueron causados por mordeduras. Y pueden haber incluso contaminación fecal. Está hablando sobre de alguna herida por cirugía, ¿no? En la que ya afectaron el tracto gastrointestinal. Y pues bueno, hubo un tipo de lesión que hizo que el contenido fecal, pues bueno, saliera, ¿no?
La profilaxis, ¿cuál podría ser? Principalmente los antibióticos. Para un trauma de 6 a los 8 horas, pero como les digo, mayores a 6 horas, ya se recomienda lo que es el antibiótico para la profilaxis del mismo trauma, ¿no? ¿Cuál podría ser? Puede ser uno de amplio espectro, algún beta-lactámico, sobre todo conocer esta parte de la microbiota común del organismo, e incluso algunos recomendaban hacer con un pequeño cultivo, aunque lo único que se va a encontrar pues son estas bacterias comunes, ¿no? El cultivo se recomienda sobre todo cuando ya hay un microorganismo atípico, tal y como dice el grado 4, ¿no? También puede utilizarse o se debe recomendar sobre todo la vacuna del tétanos en heridas sucias o limpias. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si es sucia, pues bueno, si está contaminada, controlar la infección, meter lo que es la vacuna y bueno, terminar con todo. Si es limpia, pues bueno, meter la vacuna. Hay que tener en cuenta el historial clínico del paciente, es decir, los antecedentes de vacunación que él tenga. Hay 4 categorías. El primero sería el paciente que se vacunó recientemente. El segundo sería el paciente que se vacunó hace menos de 6 meses. El tercero, un paciente que se vacunó en menos de un año o poco más de un año. Y el cuarto es aquel paciente que nunca se ha vacunado contra el tétanos. Entonces, aquí es importante garantizar que sea una vacuna adecuada y que sobre todo sea el mecanismo preciso para el cual va a actuar y por el cual se va a dar, ¿no? Al final de cuentas. Y también la vacuna de la rabia, que bueno, en cuanto a la rabia van a haber otro tipo de parámetros importantes que van a ser muy similares a los del tétano, ¿no? Sobre todo cuidar esta parte de vigilar al animal, por ejemplo, que mordió. Si no se puede, pues bueno, se aplica de una vez, pero si se puede y no, lo típico, ¿no? Si se puede y no reportó nada, pues no es necesario, pero si no se puede ver, sobre todo porque son animales que son, no diría de la calle, pero también son animales que pueden ser salvajes, ¿no? Es decir, que viven en los bosques y demás, pues no es posible seguirlos. Entonces por ahí podría ser utilizado de mejor manera esta profilaxis para evitar cualquier riesgo de infección. Ahora, ¿qué podemos utilizar en las heridas? ¿No? Medicamentos, soluciones y dispositivos para el manejo de las heridas. Lo primero sería la quimioterapia con los germicidas. ¿Qué es esto de los germicidas? Los germicidas son todos aquellos agentes que van a lastimar de manera fuerte a lo que son los microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Y que básicamente se utilizan para cualquier momento en el que sea adecuado y sea necesario, ¿no? Es decir, para evitar este tipo de lesiones y para evitar cualquier otra alteración que pueda llegar a producirse por una sobreinfección. El alcohol etílico sobre todo es un agente profiláctico. No debe de usarse alcohol en heridas, es decir, en lesiones abiertas. ¿Por qué? Porque es un irritante muy fuerte. No debe usarse. Se recomienda mejor agua oxigenada. ¿Cuándo se utiliza el alcohol? Solamente antes de realizar cualquier proceso, porque se conoce como un gran aséptico. Como que antes de, por ejemplo, poner una inyección, antes de poner un catéter, o sea, en piel que pueda contaminarse rápidamente. Ahí se utiliza el alcohol etílico y solamente va a ser del centro hacia la periferia sin repetirlo. ¿Ok? No es que se esté jalando, no es que vamos a estar repitiendo cada ratito, pasando de un lado a otro, no. Del centro a la periferia sin repetir, ¿ok? Y otro punto por el que no se recomienda el alcohol es que, bueno, se dice que algunos estudios mencionan que básicamente las bacterias pueden beneficiarse con el alcohol porque las encapsula. En vez de que las mate, las encapsula y hace que proliferen muchísimo mejor. El agua oxigenada sí se recomienda para las desinfecciones, es decir, en heridas que ya estén propiamente abiertas, ¿no? Porque es el mecanismo principal de las heridas. Ahí ya se recomienda el agua oxigenada. El yodo también se recomienda como un germicida, es decir, mata todo lo que sea todo lo que quiera causar un daño, parásitos, virus, bacterias, etc. Pero es irritante. La nitrofurazona también, sobre todo para esta parte de algunos parásitos y algunos hongos. Agentes desbridantes, si no podemos desbridar de manera con un cortando, por ejemplo, podemos dar algún agente desbridante para quitar esta parte de lo que son
el tejido muerto, el tejido necrótico o muy próximo a morir y que simplemente no se puede salvar. También apósitos, polvos y pastas hidrocoloides para esta misma prevención y para formar como una pequeña capa que evite que los agentes pasen. Apósitos transparentes oclusivos, sobre todo para el control de las lesiones a nivel posterior. Alginatos de calcio, también para lo que es el control posterior y sobre todo para cuidar cualquier tipo de infección que quiera llegar a producirse. Y los antibióticos. Aquí es importante que dice aquí, no muestra de microbiota. Sin embargo, si nosotros conocemos la flora saprófita, es decir, a la microbiota del organismo, podemos llegar a saber cuáles son los mecanismos más comunes o las bacterias más comunes que pueden llegar a afectarnos, ¿no? De esta forma. Pero lo más importante sería esto de los antibióticos, en que si se quiere realizar, que sería muy bueno, podría realizarse una pequeña muestra de la microbiota para ahora sí dar el antibiótico necesario. Ahora, si hablamos de heridas, es importante hablar de la cicatrización. La cicatrización es un proceso de tipo inmunológico dividido en 3 o 4 fases. Esto depende muchísimo de los autores, pero bueno, grosso modo vamos a decir que es una regeneración e integridad del organismo. Es decir, es un proceso en el que el mismo organismo va a reparar todas aquellas lesiones que le fueron producidas por un trauma anterior y va a permitir la integridad y a la recuperación de la misma integridad del organismo, ¿ok? Aquí vamos a tener 4 fases. La primera es la fase inflamatoria, que va a tener una vasoconstricción y una vasodilatación en el momento. La vasoconstricción se da para evitar la hemorragia, es decir, recordemos que si fue por ejemplo un traumatismo de tipo cortante o lacerante, pues bueno, va a generar una hemorragia muy profusa. Y esta hemorragia profusa debe de detenerse de cierta manera, por lo que se sintetizan mecanismos vasoconstrictores que generan que las arterias, pues bueno, se contraigan y eviten esta salida de sangre excesiva. Cuando ya se contrajeron y ya hubo esta detención de la sangre, va a haber una vasodilatación después, pero esto va a ser sobre todo para la modulación y la migración de lo que son las células, ¿no? Neutrófilos, leucocitos, mastocitos, o sea, todo aquello que pueda llegar a plaquetas, sobre todo aquello que pueda llegar a ayudar, pues bueno, nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Entonces sería esta vasodilatación por la migración y empieza la adhesión celular, ¿no? Que las plaquetas, que los neutrófilos, que las trampas de neutrófilos, que todo lo demás. Esa sería cuando la fase inflamatoria o la primera fase, ¿no? Inmediata. 2 sería la fase fibroblástica, que sería cuando la fibrina va a ser secretada por los fibroblastos y empieza con esta parte de la cicatrización real, ¿no? Este tapón de fibrina que ya se empieza a dejar, mediado por múltiples factores o esta cascada, que no está bien decirle cascada, pero bueno, todos estos factores de la coagulación, pues bueno, ya empieza toda esta parte de lo que da fibrina, los fibroblastos y demás, y también la producción del ácido hialurónico, que el ácido hialurónico va a ser el precursor del colágeno. Entonces, este colágeno que va a estar en el organismo, pues van a ser 5 tipos principales, en donde el tipo 1 y el tipo 2 los mencionamos anteriormente, y los que nos importarían acá serían el 5, el 4 y el 3, que son los característicos para que la piel pues tenga esta... ¿cómo se llama esta? Bueno, para que la piel sea resistente, no tenga elasticidad. Luego vamos a tener una fase de maduración, cuando ya estas fibras, creadas por los fibroblastos, con la adhesión del colágeno y demás, va a entrar en una fase de cicatrización con esta adaptación de la fuerza, ¿no? Es decir, poco a poco ya la misma piel va a generar mecanismos mejores de lo que es la resistencia de la piel para volver a la integridad del organismo, ¿no? Que es la clasificación o la definición básica de la cicatrización. También, como le mencionaba, el ácido hialurónico comienza a bajar porque es como un precursor del colágeno y ahora el colágeno empieza a subir porque el ácido hialurónico es como un tapón temporal, pero el colágeno ya va a ser la proteína necesaria para la elasticidad a nivel general y ya de aquí hasta que se vuelva a cortar, ¿no? Que esperemos que no sea necesario de nuevo. Y pues bueno, debe de verse algunos factores del mejoramiento, ¿no? Es decir, el dolor, la inflamación, el ardor que tenga,
la coloración, o sea, si hay tejido necrótico, si hay necrobiosis, si no hay tejido necrótico, si hay algún hematoma, es decir, todo aquello que sea alguna... Aquí empiezan los factores de mejoramiento. Y finalmente va a ser la fase de reparación epitelial, que ya es cuando empieza esta división celular enorme y bueno, el epitelio poco a poco empieza a hacerse como era antes, es decir, hacerse un epitelio fuerte, con las 5 capas de la piel completamente adecuadas, con todos los mecanismos bien establecidos y sobre todo con esta parte del cuidado y la regeneración exacta. Algunos factores que van a influir en la cicatrización, es decir, en el mejoramiento de las heridas, van a ser una nutrición adecuada. Es decir, si no hay nutrición adecuada, no vamos a tener un mejoramiento de la salud y por lo tanto va a haber un error en la cicatrización. Estudios han demostrado que la vitamina C y el zinc son factores muy importantes para que la cicatrización se lleve a cabo. La deficiencia de cualquiera de ellos va a generar que se tarde muchísimo, va a haber un retardo en la cicatrización. También los padecimientos generales, como lo pueden ser las infecciones, las acidosis, la diabetes, cualquier otra alteración como el SIDA, la inmunodepresión y todo lo demás, pueden llegar a provocar que sea mucho más lenta la cicatrización. Y también todas estas afecciones pueden provocar dehiscencia. ¿Qué es dehiscencia? Es aquel mecanismo por el cual un tejido que ya estaba cerrado con anterioridad se vuelve a abrir. Y esto es muy peligroso porque bueno, todo lo que se hizo se va a perder básicamente. También la radiación, cuando hay radiación, pues bueno, va a haber una menor producción celular y por lo tanto va a haber menos factores de la cicatrización y con ello, pues bueno, va a haber muchísimo menos adhesión celular, ¿no? La administración de medicamentos también, principalmente ¿cuáles? Los corticosteroides, ¿no? ¿Por qué? Porque los corticosteroides es importante recordar que deprimen desde zonas muy altas del mecanismo de la producción del ácido araquidónico, que es el que termina sintetizando prostaglandinas a través de las ciclooxigenasas y bueno, todo lo demás, el tromboxana 2 parte de la coagulación, pero los corticosteroides lo evitan en un mecanismo más alto, ¿no? Y entonces este mecanismo alto evita que todos estos factores puedan llegar a regularse y por lo tanto va a hacer que sea mucho más lenta la cicatrización. Y el ácido acetilsalicílico, que es básicamente hace una sangre muy líquida, ¿no? Hace que nos podamos desangrar de manera muy fácil el ácido acetilsalicílico. Por eso se recomienda incluso una semana dejar de tomarlo por completo antes de cualquier operación, ¿ok? Ahora también se puede producir edema. El edema también afecta a la cicatrización porque va a estar muy inflamada la zona y por lo tanto no va a poder cicatrizar de forma adecuada ni de manera correcta. La edad, entre más joven sea una persona, más fácil va a ser su cicatrización. La movilización excesiva, pues bueno, puede haber un desgarro de vasos o los colgajos que ya se habían utilizado. Aquí hay que tener cuidado con la movilización excesiva. ¿Se recomienda cierta movilización? Sí, se recomienda cierta movilización, pero tampoco se recomienda que sea en exceso, porque si es en exceso, como les digo, puede desgarrar los vasos que ya se habían querido componer anteriormente, o los colgajos pueden llegar a abrirse, ¿no? Y también que existen cuerpos extraños, es decir, si algún cuerpo extraño existe, los factores inflamatorios van a seguir hasta que se elimine el cuerpo extraño, y por lo mismo van a evitar la cicatrización y van a hacer que ésta sea mucho más lenta. En cuanto a las complicaciones de heridas, hay que dividirlas en dos: las iniciales y las tardías. Las iniciales, la principal sería por una hemorragia, por un problema a nivel de las arterias, cualquier arteria que pueda llegar a producirse, ¿no? Como esta que se ve por aquí. De hecho, existe como esta pequeña parte de las imágenes, ¿no? Que es importante reconocerlas, que puede ser un sangrado arterial o un sangrado venoso, ¿no? Si es venoso, la presión es mucho menor; si es arterial, la presión a la que sale es mucho mayor. Y parte de la misma hemorragia puede llegar a provocar un choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque, bueno, el volumen en general del organismo baja, activamos un sistema renina-angiotensina-aldosterona, existe una alteración del corazón, el pobre corazón está trabajando al 1000, sacando de donde puede, los riñones contraen las arteriolas a lo máximo que pueden, las suprarrenales dan un choque enorme de adrenalina, también quieren subir lo que es la angiotensina y todo lo demás para formar aldosterona.
evitan esta parte del sodio, o sea, empiezan a acumular sodio para querer subir la tensión arterial, o sea, se hace un despapalle. Por eso les digo, es un choque hipovolémico provocado por la hemorragia, es decir, todo el volumen del organismo baja muchísimo gracias a que hay una gran pérdida de sangre. Eso sería en cuanto a las iniciales inmediatas, ¿no? En cuanto a las tardías, pues bueno, podría ser un hematoma, es decir, esta acumulación de líquido dentro de una zona característica, que vamos a ver que el hematoma se divide en otro tipo de hematomas, y que lo vamos a ver un poquito más adelante. El seroma, que es básicamente esta acumulación de líquido, pero así como se ve aquí, ¿no? Entre la piel y la cicatriz, pero este es líquido, por ejemplo, linfático. Una infección que puede ser provocada porque fue más de 6 horas o porque no se hizo un tratamiento adecuado, porque no se dio la profilaxis antibiótica necesaria, o sea, iatrogenia. La dehiscencia, que es, como le mencionaba anteriormente, la abertura de una herida, específicamente de una cirugía, o puede darse la evisceración, es decir, la abertura de una herida con salida del contenido, es decir, con la salida de la víscera, ¿no? La acidosis, que es básicamente una alteración o un rechazo al mecanismo de sutura, principalmente podría ser el hilo que se utilizó, el paciente es alérgico al hilo y se genera una reacción alérgica. Una contractura, es decir, mucho movimiento, una retracción del tejido, se jaló el tejido y se volvió a abrir, es decir, una dehiscencia por este movimiento excesivo que tuvo el paciente, o un choque séptico justamente porque fue una mordedura, porque no se dio la profilaxis adecuada. Es decir, todas estas son complicaciones que no deben llegar a presentarse. Por eso es importante tratar las heridas de manera individual y de forma ordenada y adecuada para no permitir ningún mecanismo de daño, ¿ok? Ahora ya casi terminamos. Pasando a las contusiones vamos a tener como un traumatismo cerrado, es decir, toda aquella lesión que no tenga pérdida de la continuidad de la piel o de mucosas. ¿Se acuerdan que la herida era básicamente la lesión que sí tenía pérdida de la continuidad? Esta no tiene pérdida de la continuidad. Las contusiones son traumatismos cerrados, ¿ok? Eso es lo más importante de todo, que es básicamente esos mecanismos cerrados, con lo cual nosotros vamos a ver que es una herida que no está abierta, sino que tenemos una gran zona, por ejemplo aquí, una gran equimosis, que debemos tratarla bien. Y el dolor que se produce, que es bastante común. La patogenia de anatomía patológica. Principalmente la piel, recordar un poquito que es esta barrera principal que está llena de colágeno y que la hace muy elástica, ¿no? Entonces, esta misma elasticidad de la piel se hace presente dentro de la contusión y la resiste de forma adecuada, por lo que va a haber una deformación de la piel, pero no se va a romper. Entonces, al no romperse, lo que genera es que básicamente tenga esta resistencia adecuada, resistencia específica, pues para que no haya ningún tipo de inconveniente, ¿no? También otra vez va a depender del impacto de la dureza del agente. Sobre todo estos son mecanismos de tipo romo, es decir, sin punta, son completamente chatos, como se dice, ¿no? De forma coloquial, pero es romo. Y depende mucho de la dureza que haya tenido el objeto, ¿no? Por ejemplo, si fue un martillo, si fue un palo, lo que sea, pues bueno, qué daño ha causado. Y el lugar, es importante recordar que la piel tiene un mejor soporte de compresión, es decir, un mejor soporte por aplastamiento, por así decirlo. La piel por regular no se rasga si se aplasta, pero sí se rasga si se jala. O sea, por lo tanto, tiene un mejor. Ese es el mecanismo básico de la contusión, que es un mecanismo completo de pura compresión y de pura fuerza sobre una zona determinada que no ha producido tracción y que por lo tanto no ha roto la piel. Esto depende mucho del lugar donde se ha producido, ¿no? Si es directo o es indirecto. Si es directo, pues bueno, es en el mismo objeto, en el mismo lugar, perdón, donde golpeó el objeto, es en donde vamos a encontrar la contusión, ¿no? Por ejemplo, si aquí fue una patada, pues bueno, aquí vamos a encontrar el lugar de la lesión. Y también puede ser si fue indirecto, es decir, si fue a distancia. Por ejemplo, si se quedó trabado el pie y se giró mal la pierna, por ejemplo, ya se lastimó una gran zona o así. O sea, si es indirecto, es una lesión a distancia, ¿ok?
Y bueno, la pérdida celular progresiva, que es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Si fue una conmoción nada más, o si ya empieza con necrobosis, es decir, el tejido quiere empezar a morir, o necrosis, cuando el tejido ya murió. Ahora vamos a ver variedades anatomoclínicas de las contusiones. Las contusiones se dividen en grados, ¿ok? Por lo regular, la mayoría de los autores refieren 3 grados, los 3 grados principales, primero, segundo y tercer grado. Sin embargo, existen también lesiones mínimas, que estas son importantes sobre todo conocerlas, más que nada pues por el carácter de la ciencia. Las mínimas son todas aquellas lesiones que presentan una vasodilatación muy ligera, es decir, cuando el tejido solamente se pone como rojito o así, pues bueno, es eso, como una cachetada, ¿no? Una cachetada y bueno, se queda completamente rojo por la vasodilatación, pero es ligera, no hay rotura de vasos sanguíneos, y pues obviamente todo se mantiene bien. Las de primer grado van a ser muy localizadas, o sea, se sabe específicamente dónde se produjo, cómo fue el golpe y demás, y presentan petequias o equimosis, que las petequias básicamente son puntitos rojitos donde se ha producido aquí ya hay ruptura de vasos sanguíneos mínima, pero ya hay, y hay equimosis, que es el moretón tan común que nosotros le denominamos, ¿no? Perdón. Ahora, las de segundo grado tienen una ruptura de vasos mucho más amplia que pueden llegar a provocar un edema, es decir, una acumulación de líquido. Este mismo edema, esta misma acumulación de líquido, va a producir lo que son los hematomas o los chichones, como muchas personas le llaman, ¿no? Estas bolsas enormes dentro de o sea, en un tejido que no está abierto, obviamente, y que son una acumulación de lo que se haya roto, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, etcétera. O sea, es una acumulación. Por regular son vasos sanguíneos. Y el hematoma tiene cierta clasificación, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Estos hematomas pueden ser circunscritos o difusos, es decir, si es circunscrito es esta inflamación muy localizada, como por ejemplo en la frente, que se ve una bolita justo después de que se cayó, por ejemplo, un niño, que es muy común en ellos, de que se cayó o se golpeó un niño, pues hay una bolita, una inflamación que se debe de ver. Difuso, sobre todo es aquí en los párpados, en la zona de los párpados, porque hay que recordar que la zona palpebral es una zona como con bolsita, y esa zona con bolsita se puede llenar rápidamente de sangre, de este líquido, por esta edematización, perdón, y justamente como es una bolsita, pues la absorbe por completo y se distribuye. Por lo tanto se va a ver como una equimosis, pero en realidad es un hematoma difuso. ¿Por qué? Más que nada por la zona, ¿ok? Aquí pues esto no es una equimosis, no es un hematoma difuso por la zona. Pasando un tiempo pueden haber ciertos patrones de fibrina porque la piel se quiere recomponer, y vamos a hablar de un hematoma encapsulado porque está envuelto en una pequeña cápsula de fibrina que lo hace más duro, aunque eso es el principio del tratamiento. Después puede ser enquistado cuando, bueno, esta fibrina ya se ha hecho más dura y ya se ha quedado en una zona característica, por ejemplo en la zona de la muñeca, algún traumatismo en este nivel, que va a haber un quiste. Recordar que un quiste, o bueno, les explico que un quiste básicamente es una pequeña elevación de la piel en una zona característica, ¿no? Pues son bolitas, básicamente, dentro de una zona de la piel. Y enquistado, pues bueno, es este hematoma que ya pasó un tiempo y que se siente, ¿no? Dentro de una región. Mira, lo que dicen, no, mira, aquí me golpeé y a veces siente la bolita. Y calcificado sobre todo es aquel hematoma que ya se encapsuló, que ya está enquistado, pero que quedó muy cerca de un hueso. Por ejemplo, los que son en la frente, pues quedan muy cerca del frontal, ¿no? Entonces, ciertos factores de las sales de hidroxiapatita pues empiezan a llegar al hematoma, y este hematoma poco a poco se va endureciendo, se va indurando, y al indurarse, pues bueno, se hace prácticamente una parte de un hueso. Y pueden existir derrames serosos, aunque los derrames serosos son mucho más extraños y son mucho más raros, porque estos derrames serosos básicamente son de vasos linfáticos y no es muy común, sobre todo es común en muslos, pero de ahí en fuera no tanto. Ahora, en cuanto a las de tercer grado, aquí ya hay una escara y una desvitalización. ¿Qué quiere decir la desvitalización? Que el tejido se ha vuelto necrótico. Y la escara básicamente es aquel tejido que ha provocado un tejido muerto
en el medio con un tejido que ya está queriendo morir, es decir, por necrobiosis alrededor. Entonces es un tejido muerto con un tejido que quiere morir y luego un tejido contuso. Muy parecido a lo que es el mecanismo de bala, pero bueno, aquí obviamente pues no fue una bala, sino fue un trauma. Y aquí ya puede ser el cambio a trauma abierto porque como ya hay una escara y una desvitalización, se producen úlceras, ¿ok? Entonces las úlceras ya son heridas, por lo tanto ya son traumas abiertos y su manejo ya va a depender de eso, tal y como veíamos anteriormente. Aquí es muy común sobre todo que es provocado por lo que son las úlceras por presión. Es un tema que vamos a ver mucho más adelante, pero bueno, puede ser provocada por las úlceras en presión, sobre todo con pacientes que tienen que estar todo el tiempo pues acostaditos por alguna enfermedad o pacientes geriátricos, no es decir, de la tercera edad, pues es muy común que tengan este tipo de lesiones. Porque todo el tiempo están apoyando una superficie, lo que se recomienda es cambiarlos de lugar cada cierto tiempo. Ahora, la clínica de las contusiones. Lo principal es que todo va a estar mediado por los mediadores inflamatorios, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es un factor de inflamación porque es un factor protector tras la ruptura de los vasos sanguíneos. Hay un estupor traumático, que es lo que se dice, ¿no? De que el dolor se va sintiendo poco a poco, sobre todo porque es muy rápido el trauma, no se siente tan rápido el dolor, pero ya después se empieza a sentir muy duro. Entonces va a ser este estupor postraumático o estupor traumático, que quiere decir que el dolor poco a poco se va a ir haciendo más fuerte conforme vaya pasando el tiempo y conforme se vayan quitando esta sensación como de rapidez del impacto. En cuanto a la clínica, pues bueno, lo principal es el antecedente. Doctor, me golpeé, doctor, se golpeó el niño, hubo una caída, etcétera, además, pues bueno, esa es lo principal. Y la inflamación obvia, sobre todo los signos por el grado, que sería esta parte de en qué estadio o en qué grado está la contusión, es decir, si solamente está rojito, ahí pues obviamente no lo llevan, pero si solamente hay equimosis, si hay hematoma, qué grado del hematoma está, si ya hay una escara, si ya fue una contusión, si ya está ulcerado, o sea, aquí hay que clasificarlo por lo que veíamos anteriormente, ¿no? Estos 4 grados de la inflamación, aunque realmente los clínicos son 3 grados de la inflamación, primero, segundo y tercer grado. Y los cambios, y también el cambio de coloración en el que esté nuestro paciente o nuestra equimosis en este caso, porque una equimosis primaria va a ser roja, luego va a pasar a morada, después va a pasar a lila, luego puede pasar a verde y hasta desaparecer. Entonces, dependiendo del grado en el que se encuentre, todo esto es por la oxidación de la hemoglobina, nos vamos a dar cuenta del estadio en el que está. Y esto es bien importante, sobre todo en casos de maltrato infantil, ¿no? De cualquier traumatismo provocado por un maltrato, porque bueno, si hay heridas nuevas, pues bueno, hay que saber reconocerlas, y si hay heridas antiguas, hay que saber reconocerlas, ¿no? Es decir, oye, ¿cuándo te hiciste esto? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cuándo te lo hiciste? O sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Toda esta parte, y sobre todo ver a la víctima cómo se encuentra. De hecho, hay una escala en semiología que básicamente te explica en que si el acompañante del paciente se encuentra controlador, si se encuentra demasiado nervioso y demás, pues bueno, empieza a sospechar de cierta forma, ¿no? Estos cambios de coloración por la oxidación. Y el tratamiento necesita una valoración completa. Al ser una contusión, no es una herida abierta, por lo que probablemente si es a un nivel, por ejemplo, del abdomen, quizá hubo una alteración a nivel visceral, pero como no se abrió, no se sabe, sino que debe de hacerse una valoración completa y ver el estadio en el que se encuentra el paciente, el dolor que presenta y demás. Lo mejor, si no es una contusión compleja, si solo fue un golpe a nivel del brazo, por ejemplo, de la extremidad inferior o lo que sea, pues se da una terapia física con hielo para la desinflamación y farmacológica si el dolor fuese mucho. ¿Cuál? Un AINES, ¿no? Un desinflamatorio. Y si son contusiones de primer grado, se benefician muchísimo con el frío. También, sobre todo cuando los hematomas ya no duelen, pero causan un problema estético, hay quienes recomiendan lo que es un vendaje para aplastarlo. De hecho, un vendaje inicial es muy adecuado para evitar que el hematoma se desarrolle, y algún fibrinolítico justamente para que no se forme esta capa de fibrina y por lo tanto el hematoma no se calcifique y tampoco se llegue a ser enquistado, porque muchas personas, pues bueno,
por ser un factor, sobre todo cuando está en la cara, ¿no? Por ser un factor de tipo, pues más que nada de la apariencia. Algunas personas, estético, algunas personas le llegan a ver mal, entonces por eso es que se puede recomendar algún fibrinolítico para los hematomas, aunque obviamente esto ya no es parte del tratamiento inicial. Y la cirugía, repito, solamente si existe algún problema estético y si realmente esto costo-beneficio, ¿no? Si realmente no afecta además al paciente ni nada por el estilo, se puede retirar el hematoma, que ya se ha calcificado incluso. Y bueno, esto sería todo por parte de heridas y contusiones. Es un video larguito, la verdad, pero espero que haya quedado muy claro y que les agrade. Cualquier cosa quedo pendiente en la caja de comentarios. Saludos y hasta la próxima.